mañana antes de que comenzara la reunión con todos, pero bueno, es hermoso realmente tener este privilegio de que tengamos este medio que se llama, bueno, en este caso el Zoom, los medios virtuales. Voy a invitar, hay algunos micrófonos que están encendidos, voy a invitar a que todos se cercioren que están apagados los micrófonos, por favor. Y de esta manera, bueno, el estudio también va a estar grabado en este momento y vamos a subirlo después a nuestro canal de YouTube. ¿Está bien? Guille, discúlpame, o sea, ¿puedes silenciar? Hay algún micrófono que está prendido en este momento, y entonces si lo puedes silenciar. Ok, aquí me pongo yo entonces. A ver, disculpen un momentico porque aquí estoy. Ahí está. Muy bien, hermano querido, ahora sí. Entonces, estamos hoy cerrando la serie que habíamos titulado Creciendo en medio de la crisis. Y hoy vamos a hablar de lo importante que es para nuestras vidas que en medio aún de una crisis como esta que estamos pasando, podamos saber que estamos creciendo en el servicio en la iglesia local, creciendo en el servicio en la iglesia local. Y para hablar de este tema, creo que la mejor manera como lo podemos desarrollar es agarrando la frase, creciendo en el servicio en la iglesia local, agarrándola de atrás para adelante. Y se van a dar cuenta porque, o sea, creo que vamos a empezar a hablar acerca de lo importante que es la iglesia local. Después vamos a hablar sobre lo importante también que es el servicio en la iglesia local. Y por último, lo importante que es crecer en el servicio en la iglesia local. Así que los invito a que abramos la Biblia, abramos el corazón, abramos la mente, estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios en esta mañana. Ya hemos orado por el estudio, entonces vamos a arrancar. Y vamos a hablar entonces, como les decía, en primer lugar, acerca de la importancia de la iglesia local. Creo que este es un tema del que quizás hemos escuchado hablar muchísimas veces, pero hoy quiero invitarlos a considerar algunos aspectos que me parecen maravillosos, importantes, de mucho peso y que me asombran además. Me asombran cuando los considero a la luz de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene su propio concepto de la iglesia local y tiene su propio corazón hacia la iglesia local. Y según el concepto que tenemos de iglesia local y el corazón que tenemos hacia la iglesia local, también es nuestra actitud hacia la iglesia local. Es nuestro comportamiento, nuestra respuesta. Entonces, por eso es importante también considerar, si bien cada uno puede tener su propia forma de pensar acerca de la iglesia local, lo más importante es que el concepto que tengamos y el corazón que tengamos de la iglesia local sean bíblicos. ¿Está bien? Eso es lo más importante. Por eso quiero considerar con ustedes, como les dije, tres aspectos de la importancia de la iglesia local, aspectos que a mí me dejan realmente maravillado. Y los invito a que miremos entonces estos aspectos bíblicos de la iglesia local. En primer lugar, vamos a ver la iglesia local como la muestra de la sabiduría de Dios. La iglesia local como una muestra de la sabiduría de nuestro Dios. Saben que la Biblia, cuando habla del acto creador de Dios, de la creación de Dios, menciona que fue un acto, o sea, la creación fue contemplada por los ángeles de Dios. Fíjense, por favor, en Job, capítulo 38. Los invito a que vayamos a Job, capítulo 38. Yo tengo aquí ya abierta la Biblia en este pasaje de Job 38, y aquí voy a leer los versículos 4 al 7. Ahora, mientras que ustedes están buscando, yo les voy contando algo. Se va a mencionar aquí la manera, bueno, esta es una respuesta que Dios le da a Job en un momento determinado. Ustedes saben que el libro de Job es un libro de conversaciones entre personas, y en un momento Dios interviene y comienza a hablar con Job, y esto sucede aquí en el capítulo 38 de Job, casi al final del libro. Y eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver aquí que se habla de las estrellas del alba y de los hijos de Dios. Y quiero decirles que esta referencia a las estrellas del alba que vamos a leer y a los hijos de Dios es una referencia a los ángeles de Dios. ¿Está bien? Era forma como se llamaba a los ángeles de Dios en el Antiguo Testamento. Versículo 4 dice: ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, y aquí aparecen los ángeles, los seres angelicales, en el acto creativo de Dios, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, lo que está diciendo este pasaje aquí es que cuando Dios creó el universo, los astros asombrosos, cuando Dios creó la tierra y todo lo que contemplamos, la naturaleza maravillosa de la tierra, los paisajes exuberantes, majestuosos, Dios estaba haciendo este acto creativo delante de sus ángeles, y cuando los ángeles contemplaron la creación de Dios, alabaron y se regocijaron. Quedaron maravillados y alabaron el nombre del poderoso creador, del todopoderoso creador. Ahora bien, los invito también, bueno, Salmos 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero los invito a un pasaje en Efesios, capítulo 3. Efesios es la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, cuyo tema principal es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y cuando pensamos en la iglesia, y cuando se hace referencia a la iglesia en el Nuevo Testamento, en las cartas del Nuevo, toda la enseñanza, toda la doctrina de la iglesia en el Nuevo Testamento, nos muestra claramente cómo, si bien existe un cuerpo, el cuerpo de Cristo conformado por todos los creyentes, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento y en cualquier parte del mundo, judíos o gentiles, somos parte de la iglesia, pero también la Biblia va enseñando que la iglesia local es la expresión, es la única expresión visible de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo. Y en 1 Corintios 12:27, Pablo dice que la iglesia de Corinto, la iglesia local de Corinto, es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, el concepto que está en la mente de los escritores, el concepto que se quiere transmitir aquí, es la iglesia local, porque es la expresión de la iglesia del Señor. Bueno, pero todo esto para leerles los versículos 9 y 10 y decirles que los ángeles contemplaron, se maravillaron de la creación de Dios, y aquí vamos a ver de qué se maravillan los ángeles y qué es lo que Dios quiere mostrarle a sus criaturas angelicales. Ya no es la creación, sino dice el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, a todos, el misterio escondido desde los siglos en Dios, escondido desde los siglos en Dios. Dios que creó todas las cosas. Aquí hace referencia a la creación de Dios o a Dios como creador. Y dice el versículo 10 de la siguiente manera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Este versículo está diciendo que lo que ahora, la manera como Dios ahora muestra a los seres angelicales su sabiduría, su multifacética sabiduría, ya no es a través de la creación. Ahora no es a través de la creación. O sea, Dios no va a llamar a los ángeles para decirle: mire esta constelación majestuosa, miren este astro enorme, sino que ahora Dios llama a los ángeles para mostrarles su multiforme sabiduría, y lo hace a través de la iglesia. A través de la iglesia. ¡Wow! Esto a mí me sorprende. Cuando Dios quiere decirle a los ángeles: ¿quieren ver lo sabio que soy yo? Vengan, miren. ¿Saben qué les muestra? Les muestra su iglesia. Le muestra su iglesia reunida. Le muestra su iglesia, sí, su iglesia, conformada por nosotros, pecadores, limitados, imperfectos. Y los ángeles miran a los pecadores redimidos, alcanzados por la obra de Cristo, se maravillan y dicen: wow, Dios, eres realmente sabio, sabio. La manera como Dios muestra hoy su multiforme sabiduría es a través de la iglesia, a través de la iglesia. Creo que este es un aspecto muy importante que nos muestra con claridad que realmente la iglesia tiene un valor muy grande en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. La iglesia como muestra de la sabiduría de Dios. Pero también la Biblia nos muestra a la iglesia como la institución establecida directamente por Dios. En Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo dijo:
sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que la iglesia está edificada sobre un fundamento que es la piedra, cuya piedra angular es el Señor Jesucristo, y sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Quién se inventó la iglesia? ¿Quién creó la iglesia? ¿Quién fue la persona que ideó la iglesia? El Señor Jesucristo. Y quiero decirles algo, mire, hay solamente, en toda la historia, solamente hay dos instituciones establecidas por Dios. Solamente hay dos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una institución? Una institución es una asociación, es un grupo que se conforma con un propósito específico. Ejemplos de instituciones, hay muchísimas instituciones. Un club, un partido político, una escuela, la policía es una institución, una ONG es una institución y tienen diferentes propósitos académicos, políticos, qué sé yo, de salud, de diversión, deportivo. Bueno, existen muchas instituciones, pero solamente hay dos establecidas por Dios. La primera de ellas fue instituida, la institución establecida por Dios, que es la familia. La familia. Cuando Dios creó al hombre, a la mujer, Génesis 2:24, y estableció allí el matrimonio y a partir de ahí la familia. La familia es una institución de Dios. Dios la inventó, Dios la ideó. Y fíjense cómo la familia es atacada realmente por el enemigo de Dios. Bueno, la segunda institución establecida por Dios se llama la iglesia. Se llama la iglesia. Las únicas dos instituciones que existen y que existen establecidas, ideadas, creadas por la mente y el corazón de Dios son la familia y la iglesia. ¿Sí? Y esto me llama muchísimo la atención porque esto me va hablando de la importancia del corazón de Dios hacia su iglesia. La iglesia es la muestra de la sabiduría de Dios delante de los seres angelicales. La iglesia, junto con la familia, son las únicas instituciones establecidas por Dios sobre la tierra. Y veamos ahora cómo la iglesia también es el pueblo que se relaciona, que tiene una relación especial y única con Dios. Cristo, el Señor Jesucristo, con respecto a la iglesia, podemos encontrar que tiene 5 relaciones especiales. Cristo, con respecto a la iglesia, es su Salvador. Cristo es el Señor de la iglesia, es el pastor de la iglesia. ¿Qué más? Es la cabeza de la iglesia. Y en quinto lugar, es el esposo de la iglesia. Otra vez, Salvador, Señor, pastor, cabeza y en quinto lugar, esposo de la iglesia. Ahora, podríamos hablar de las 5 relaciones asombrosas de Cristo con la iglesia, pero vamos a considerar solamente una de ellas, la iglesia como la esposa de Cristo. Ahora, quizá la expresión bíblica más sorprendente para mí, que habla de esta relación, se encuentra en el libro de Efesios también. El tema de Efesios es la iglesia como cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, allí encontramos en el versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como, aquí viene la expresión que les digo que me parece poderosa, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia. Al pensar en esta relación, en la iglesia como esposa de Cristo, debemos pensar en una palabra, la palabra amor. Cristo ama a la iglesia. Y creo que debemos nosotros, creo que una de las cosas más inteligentes que nosotros podemos hacer es amar lo que Cristo ama. Amar lo que Cristo ama. Cristo amó a la iglesia. A la iglesia que es imperfecta. Es imperfecta, pero es amada. Y además es amada incondicionalmente por su esposo. Quiero decirles una cosa, hermanos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la iglesia cristiana evangélica La Paz es una iglesia imperfecta. Somos imperfectos como iglesia. Somos imperfectos. No, si alguien piensa acercarse a esta iglesia local buscando la iglesia ideal, la iglesia perfecta, no la va a encontrar aquí. Somos imperfectos. Tenemos muchas fortalezas por la gracia del Señor,
Hay muchísimas cosas que por la misericordia de Dios hacemos y Dios nos bendice, pero también tenemos muchísimos defectos, muchísimas áreas en las cuales debemos mejorar. A pesar de que somos imperfectos, estoy convencido que la Iglesia Cristiana Evangélica de la Paz es una iglesia amada por el Señor, profundamente amada por el Señor. No cometamos el error de menospreciar a la esposa de Cristo. ¿Saben? Es muy fácil hablar mal de la iglesia, pero te puedo asegurar una cosa. Lo más sabio que puedes hacer es tener cuidado de hablar mal de la esposa de Cristo. Yo creo que a ningún hombre casado nos va a gustar que alguien nos venga a hablar mal de nuestra esposa. No lo vamos a admitir. ¿Saben? El Señor Jesucristo no le gusta que le hablemos mal de la iglesia. No le gusta escuchar que hablemos mal de su iglesia. El Señor ama a la iglesia a pesar de ser imperfecta. Hemos considerado lo importante que es la iglesia local y hemos mencionado apenas 3 aspectos que la Biblia, la palabra de Dios menciona en cuanto a la iglesia local. Es una muestra de la sabiduría de Dios, es una institución establecida que nace en el corazón de Dios y es el pueblo con el cual Dios se relaciona y particularmente es la esposa de Cristo, es la esposa de Cristo. Pero vamos a hablar ahora acerca del servicio en la iglesia local, la importancia de servir a Cristo en la iglesia local. Y quiero decirles que el servicio en la iglesia local es la voluntad de Dios para todo creyente. La voluntad de Dios para cada creyente es que sea parte de una iglesia local, pero que sea parte activa de la iglesia local, pero no solamente que sea parte activa, sino que sea una parte activa y fructífera, que lleve fruto evidente en la iglesia local. De hecho, nosotros fuimos salvos para servir al Señor en su iglesia local. Nosotros fuimos rescatados y nos convertimos de los ídolos al Dios vivo para servirle y para esperar a su Hijo desde los cielos, dice primera a los Tesalonicenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Si esa no es tu realidad, si no sos un creyente fructífero en la iglesia local, algo está fallando. Algo está fallando. No estás cumpliendo con la voluntad del Señor. Ahora, cuando nos hablan acerca de la importancia del servicio en la iglesia local, surge una pregunta muy importante. ¿Es cuál? ¿O no? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿cómo? Está bien, tengo que servir al Señor en la iglesia local. Es importante que lo haga, pero ¿cómo? ¿Cómo servir en la iglesia local? Bueno, aquí para hablar acerca de esta importancia, la importancia de servir en la iglesia local, quiero hacer una aclaración y también quiero hablarles de una condición para servir. ¿Queremos saber cómo servir? Bueno, primero hagamos una aclaración. La aclaración es lo siguiente, mire. Cuando hablamos de servicio, tenemos que pensar que la palabra servicio es la misma palabra que se utilizaba en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, para referirse a los esclavos. ¿Está bien? Y la palabra servicio se traduce, esa palabra, esos términos que se utilizaban para determinar, para referirse a los esclavos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Son términos que se traducen a veces como servir o se traducen también a veces como ministrar. Quiero decirles con esto que la palabra servicio y la palabra ministerio son palabras intercambiables, que tienen la misma raíz, tienen el mismo significado. Muchas veces uno quiere el título de ministro, pero no quiere tener el corazón de siervo. Y bueno, no se puede porque es lo mismo. Ministrar es servir. También quiero aclararles algo más. Una cosa son los programas que tenemos dentro de la iglesia, las actividades que la iglesia realiza, y otra cosa distinta es el servicio o el ministerio en la iglesia local. ¿Cómo así? A ver, nosotros tenemos programas, tenemos actividades dentro de la iglesia local. ¿Está bien? Bueno, ejemplo, tenemos la escuela dominical, tenemos la reunión de matrimonios, o el ministerio con matrimonio le llamamos, tenemos el ministerio con jóvenes, que es nuestro club bíblico, tenemos los jóvenes mayores, tenemos la reunión de mujeres, tenemos reunión de hombres, tenemos todo el tema del grupo de alabanza, la música, los audiovisuales, tenemos la horita feliz, el merendero, tenemos, bueno, ahora tenemos un ministerio que se llama Uno Más,
tenemos un programa radial, tenemos un banco de alimentos, tenemos la ayuda mutua. Esas son áreas de servicio o son programas, son actividades de la iglesia, que la iglesia realiza. Ahora, eso es el ministerio, eso es tu ministerio. ¿Con esto qué estoy queriendo decir? Si yo o algún hermano no hace parte de cualquiera de estas actividades que hemos mencionado y las que por ahí no mencioné, si alguien no hace parte de alguna de esas actividades, ¿qué significa eso? Que no tiene ministerio. No, no es cierto. ¿Saben por qué? Porque ministerio no son las áreas de servicio. Lo que Dios tiene en mente cuando te añade al cuerpo de Cristo, ¿sí? No es precisamente abrirte un espacio en un programa de la iglesia o ponerte como responsable de X actividad, ¿sí? Vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 12. Y allí vamos a ver, quiero con esto, estos versículos que vamos a leer, tratar de comprender un poco mejor lo que significa ministerio en la iglesia local. ¿Está bien? La aclaración que estamos haciendo, que dije que estábamos haciendo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4, 5 y 6, por favor. 1 Corintios 12, 4, 5 y 6. El tema que se va a desarrollar aquí en el capítulo 12 de 1 a los Corintios es el tema de los asuntos espirituales o el actuar del Espíritu Santo entre los creyentes, entre el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces dice el versículo 4, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Observen aquí cómo aparece la Trinidad de Dios, el Espíritu de Dios, el Señor y Dios. Versículos 4, 5 y 6, respectivamente. Ahora, la relación que se establece con el Espíritu Santo y su actuar dentro de la iglesia y el cuerpo de Cristo es, dice el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A través de la obra del Espíritu Santo, nosotros somos puestos en el cuerpo de Cristo, en su iglesia local. Él nos hace miembros de ese cuerpo. Y al ponernos como miembros en ese cuerpo, que es la iglesia local, el Espíritu Santo nos da dones, nos da capacidades sobrenaturales para servir a Cristo y para servir a su pueblo. ¿Sí? Ahora, dice, esa es la función del Espíritu Santo y Él reparte a los dones cada uno como Él quiere. Y le da a cada uno la función que quiere que realice, la capacidad para realizar una función. Bien. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Muy bien. Entonces lo que estamos aquí haciendo es una diferencia entre dones y ministerio y después habla acerca de operaciones. Muy bien. Observando estos versículos y mirando el desarrollo que le da el apóstol después a través de los capítulos 12, 13 y 14, lo que nosotros podemos aprender es lo siguiente. El don es la capacidad que Dios te da para servir. Y el ministerio que es dado por el Señor Jesucristo, a cada miembro de la iglesia, es el ejercicio de ese don. El ejercicio de ese don. Lo vuelvo a repetir. Don es la capacidad, ministerio es el poner a funcionar el don espiritual. Ejercitar tu don espiritual. Eso es tu ministerio. ¿Sí? ¿Tienes un don? Bueno, la respuesta es sí. Bueno, usa ese don, usa ese don. Ahora, ¿cómo usar los dones espirituales? Vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, hay unas páginas atrás, no mucho atrás, no muy atrás, pero llegamos aquí al capítulo 12 de Romanos, dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo todos, a ver, va de vuelta, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Esta es la misma figura que está presentando en 1 Corintios 12, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Está bien? Ahora, ¿qué depende de la función de cada miembro? Bueno, dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quiero enfatizar que aquí el apóstol Pablo le está hablando de una iglesia local, la iglesia en Roma. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿qué tenemos que hacer con esos dones?
Dice, si el de profecía, si alguien tiene el don de profecía, ¿qué tiene que hacer? Dice, úsese conforme a la medida de fe. 7. O si de servicio, ¿qué tiene que hacer el que tiene el don de servicio? Servir. O el que enseña, ¿qué tiene que hacer? Enseñar, dice el versículo 7. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí hay una descripción clara de cómo tiene que ser el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una capacidad sobrenatural y Dios quiere que la usemos en su iglesia local. ¿Cómo? Poniéndolo en funcionamiento. ¿Necesitamos un programa, una actividad para poder ejercitar nuestro don? No. ¿Nos tienen que dar una responsabilidad determinada para que podamos servir a Cristo en medio de su iglesia? No, no. Hermanos, estamos pasando por una crisis a todo nivel. Y la iglesia necesita de tus dones. Hay gente que necesita ser exhortada. Hay gente que necesita ser exhortada, o sea, ser animada. Hay gente que necesita ser servida en este momento. Hay hermanos que precisan de alguien que les muestre misericordia. Otros están hambrientos de buena enseñanza. La iglesia requiere gente que gestione iniciativas, proyectos con el don de presidir y que esos proyectos redunden en el crecimiento y en el bien del cuerpo de Cristo. La iglesia necesita gente que evangelice, que disipule, que aconseje, que se acerque a las personas, que busque a los demás. Hace unos días atrás, hablé con un gran amigo mío y él en Colombia, y él, bueno, me llama cada tanto, nos hablamos cada tanto. Para mí es una bendición cada vez que hablo con él. Y me estaba contando cómo él, por su trabajo, es un comerciante, bueno, su rubro comercial se vino al piso con la pandemia. Él comercializa productos alimenticios para restaurantes. Ahora imagínense, si no hay restaurantes, no tiene clientes. Y no tiene clientes, pero tampoco la gente que le debía plata le pagó más, porque los restaurantes están cerrados y no le pagan a nadie. Y él, las deudas se le crecieron, se le acumularon y estaba desesperado. Es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios que lo he visto pasar por muchas pruebas y me ha dado ejemplo de su confianza en Dios. Y he visto también cómo Dios lo bendice. Ahora, este hermano me comentó lo siguiente, me dijo, llegó un momento en que me desesperé. Estaba sinceramente mal, bajoneado a todo nivel. Y dice que estaba conduciendo su auto y le clamó al Señor y le dijo, Señor, no puedo más, me quiero morir. Ayúdame, ayúdame por favor, mándame algo que me anime. Haceme ver de alguna manera tu misericordia. Bueno, le oró algo así al Señor y dice que en pocos minutos le entró una llamada y era de un hermano con el que casi él nunca había conversado, tenían una amistad, un hermano de la iglesia, y le dijo, Mario, esta mañana estuve pensando en vos y me preguntaba si con todo esto de la pandemia, ¿cómo estará tu negocio? Me imagino que no anda muy bien. Y no sé, sentí en mi corazón orar. Contame, ¿cómo estás? Bueno, Mario le abrió su corazón, le contó y le dijo, Mario, ánimo, el Señor es fiel, voy a estar orando por vos. Bueno, en conclusión, lo que me dijo mi amigo es que el Señor, o sea, dice, no sé cómo Dios utilizó a este hombre en el momento en que yo más necesitaba para levantarme y fue la respuesta a mi clamor de parte de Dios. Y esto motivó a Mario, mi amigo, un gran exhortador, un gran consejero, dijo, voy a hacer una lista de hombres de la iglesia con los que yo casi nunca he compartido. Dice que algunos tuvo que pedirle a otro que le pasara el contacto porque ni lo tenía. Voy a orar por ellos y voy a comenzar a llamarlos a ver cómo están y a preguntarles qué puedo hacer por ellos, cómo puedo orar por ellos. Y quedó sorprendido de la manera como esas llamadas fueron de bendición para muchísimos. Quedó realmente asombrado de cómo hay tanta necesidad entre las personas, entre el cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo. Hermano, yo te quiero decir una cosa, mira, puedes tener un gran ministerio en este tiempo de crisis que estamos pasando, pero es muy importante que te acerques a las personas. El uso de las redes sociales para llegar a corazones es un medio valiosísimo que hay que aprovechar y es una tarea que todos tenemos que hacer. Sirve al Señor con tus dones.
Servir a Cristo con tus dones es servir a los miembros de la iglesia con nombre y apellido. La gente de la iglesia, de nuestra iglesia, tiene necesidades. La gente está pasando por duros momentos. La gente necesita palabras de ánimo. La gente de nuestra iglesia cumple años. La gente de la iglesia se enferma. La gente de la iglesia necesita a veces para las cosas básicas. Pero lo más importante es que nosotros cada uno, conforme al don que Dios nos dio, nos movamos y busquemos acercarnos a personas, que cortemos con esa tendencia tan marcada que tiene nuestra iglesia, y hablando de imperfecciones de nuestra iglesia, una tendencia marcada a hacer grupos, a cerrarnos y a no abrirnos a personas con las que Dios, o sea, en las que Dios quiere usarnos y nos quiere usar para ser de bendición para ellos. Ministerio es comunión, hermanos. Ministerio es tiempo, es corazón, es entrega. Eso es ministerio. Ministerio no es que te nombremos encargado de alguna área. Ministerio no es que te pongamos a predicar. Ministerio no es que te busquemos un espacio para que sí. Ministerio es que uses tu don espiritual y lo puedes empezar a hacer ya si dispones tu corazón. Hasta aquí apenas hice una aclaración. Y no se preocupen porque ya casi estamos terminando, pero quiero hablarles ahora de la condición para servir a Dios en la iglesia local. Bueno, Gálatas 5:13 dice que debemos servirnos por amor los unos a los otros. Servirnos por amor los unos a los otros. Ahora, servir por amor va más allá de sentirnos felices o cómodos con lo que hacemos. Muchas veces, para servir con amor, vamos a tener que sufrir incomodidades por servir en la iglesia local. El amor demanda salir de nuestra zona de confort. El creyente es llamado a servir en la iglesia local y generalmente eso conlleva a que después de que hayas tenido un día agotador de trabajo, después de una semana llena de actividades, tengamos que dar una milla más. ¿Sí? Se trata de buscar la manera de dar, a pesar de que no me siento cómodo con hacerlo. Uno a veces en su círculo, en su zona de confort, está tranquilo y más allá de eso no quiere hacer. He escuchado a unas cuantas personas expresiones como esta, ¿no? Yo quiero ir a la iglesia, pero realmente mi vida es tan cargada de actividades, no sabes las semanas cómo son duras para mí y me gustaría llegar el domingo y sentarme y recibir. Quiero una iglesia donde pueda recibir. Bueno, no es muy bíblica esta forma de pensar. Está bien que busquemos recibir, ¿sí? Pero el Señor decía, es más bienaventurado dar que recibir, y nadie puede pretender ser parte de una iglesia local con el solo objetivo de llegar, sentarse, recibir, se acabó la reunión y me fui, y nada más, y no estoy dispuesto a dar. No está esto en la mente de Dios, no es así. Entonces, ¿de qué se trata realmente esto? ¿Cuál es la condición para servir en la iglesia local? Mire, hace poco en el estudio de Primera de Pedro que estamos teniendo con los hombres los miércoles a las 7:30, vamos a Primera de Pedro capítulo 4, y aprovecho Primera de Pedro 4, mientras vamos buscando, aprovecho para decirles que la reunión de hombres está muy buena y que el estudio de Primera de Pedro realmente vale la pena estar ahí. Hace poco escuchábamos a un hermano compartiéndonos y mencionó este pasaje de 1 Pedro capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7 en adelante algunos versículos y yo voy a compartir un poco lo que él compartió. No exactamente todo, pero sí algo de lo que él compartió. Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice el versículo 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y el 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muy bien, hasta aquí. Fíjense, la pregunta que hacía este hermano que estaba enseñándonos en la reunión de hombres, decía, ¿qué harías si sabes que el Señor Jesucristo regresa dentro de un mes? ¿Qué harías?
¿Qué tendríamos que hacer como iglesia si sabemos que el Señor viene en un mes? Y bueno, muchos pensarían lo que tenemos que hacer es inundar con el Evangelio a Monte, Abbot, y de la Adorna, Las Flores, General Belgrano, Lobos, hasta el último la tierra, tratar de mandar en este mes a alguien para que vaya a predicar. Y tenemos que, evangelizar, porque falta un mes para la venida del Señor. Bueno, fíjense lo que dice el apóstol Pedro que tenemos que hacer si sabemos que el Señor está cerca. Entre otras cosas, sabemos que el Señor está cerca. Es inminente el regreso de Cristo, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, sed pues sobrios y velad en oración. El Señor también enseñó que ante la inminencia de su venida, nosotros tenemos que ser sobrios y velar en oración. Pero dice el versículo 8, y ante todo, ¿qué tenemos que hacer? Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si sabemos que la venida del Señor está cerca, el consejo que nos da el apóstol Pedro es que velemos en oración y que ante todo, entre nosotros, tengamos ferviente amor. Ferviente amor. Creo que el amor no es un tema de poca importancia. El amor entre los creyentes, el amor entre los hermanos, los miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia local, no es un tema de poca importancia. El Señor dijo que el primer mandamiento y el más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y que el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, creo que el amor tiene una relevancia innegable en nuestras relaciones. Ahora, fíjense cómo dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, ¿sí? O sea que amor es abrirle la puerta de mi casa a personas. Amor es invitar a los creyentes a mi casa. Lo estoy leyendo aquí en la palabra de Dios. Lo estoy leyendo acá. Si sabemos que el Señor está por regresar, lo sabemos, que su regreso es inminente. Una de las prácticas más importantes que deberíamos tener cada uno de nosotros es el hecho de abrir la puerta de la casa a creyentes y compartir con ellos tiempo. Tener comunión, acercarnos y dejar que se acerquen a nosotros. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, no se lo guarde, no se quede quieto, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Si alguno habla, dice el versículo 11, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Aquí para mí hay dos clasificaciones de dones. Todos nosotros tenemos un don espiritual. Algunos son dones de hablar, otros son dones de ministrar, de servir, de hacer algo por el otro. Hermanos, eso es lo que tenemos que dedicarnos a hacer. Si Dios te dio un don como la exhortación, como la enseñanza, habla. No esperes a que te den un púlpito para hablar, por favor. ¿Saben qué? Muchísimas veces puedo decir que he sido mejor ministrado por personas que han estado hablando conmigo que por predicaciones que he escuchado desde un púlpito. Si alguno tiene el don relacionado con hablar, ministre, hable de esa manera. Y si alguno tiene don relacionado con el servicio, bueno, muévase y póngase en acción para hacerlo. Porque la venida del Señor está cerca. Alguien diría, bueno, ¿y qué entonces de la gran comisión, de la tarea evangelizadora de la iglesia? O sea, ¿significa que no debemos evangelizar sabiendo que Cristo viene? Mire, les voy a decir, la Biblia es clara y Dios no se equivoca al mostrar que una iglesia donde las relaciones entre sus miembros son fuertes, cercanas, reales, el trabajo evangelístico y las misiones van a tener una dimensión inimaginable. Se lo vuelvo a repetir. Una iglesia donde las relaciones entre los miembros son relaciones de amor real, fuertes, cercanas, el trabajo evangelístico y las misiones van a tener una dimensión inimaginable. ¿Sabe por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, 35?
Versículo 35. En esto conocerán los demás que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La gente se va a dar cuenta que realmente nosotros somos de Dios y tenemos el mensaje de Dios, no por nuestros programas, no por nuestras actividades, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros talentos, no por las buenas cosas que hacemos, no por los esfuerzos desmedidos que hagamos, sino por el amor que tengamos los unos por los otros. Amor que se demuestra sirviendo en la iglesia local. Así se gana el mundo para Cristo. Ahora fíjese, Hechos 2:44. Fíjense por favor conmigo. Miren Hechos. Miren la iglesia primitiva. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? Hechos 2:44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos. No andaba cada uno por su lado. Y tenían en común todas las cosas. Todos en común, todo. Dice que vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían, todo según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo. Se veían todos los días. ¿Qué sigue diciendo? Partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. O sea, yo me imagino a los creyentes de la iglesia primitiva, se sentaban a comer en la casa de alguno. Dice que se comían con sencillez, con alegría. Se mataban de la risa. Se amaban. Con un corazón sencillo. Estaban juntos. ¿Y qué pasaba? Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Es muy importante hacer obra social en el pueblo donde Dios nos puso. Y el resultado, dice el versículo, termina diciendo, escuchen, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como resultado de una vida de comunión, de amor, de servicio, de cercanía, de relaciones estrechas por parte de los miembros de la iglesia. El Señor se acerca, el Señor está viniendo, la venida de Cristo es inminente y lo que Dios quiere que hagamos es que nosotros como iglesia reflejemos el amor de Cristo amándonos los unos a los otros de una manera real, como iglesia local. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Esa es la voluntad de Dios para la Iglesia Cristiana Evangélica La Paz, hermanos queridos. Muy bien, hemos visto la importancia de la iglesia local, hemos visto el servicio en la iglesia local, la importancia del servicio en la iglesia local, y vamos a cerrar brevemente hablando de la importancia de crecer en el servicio en la iglesia local, en medio de la crisis. Solamente un versículo. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios o Primera de los Corintios 15, 58. Creo que vamos a tener que hablar mucho acerca de este versículo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre. Dios nos manda a crecer en el servicio en la iglesia local. Es el mandamiento de Dios. Estemos en pandemia o en crisis, o estemos en condiciones distintas, menos complicadas, el Señor nos manda a crecer. No hay excusa para no crecer en el servicio en la iglesia local. No hay excusa. ¿Está bien? Y la pregunta que te quiero hacer entonces es la siguiente. Estamos en crisis. Hace 5 meses que estamos en esta situación crítica. ¿Estás creciendo en el servicio de la iglesia local? ¿Has crecido en estos últimos 5 meses en tu servicio en la iglesia local? No hay excusas. Es la voluntad de Dios. No sé si te quedó claro lo importante que es para Dios su iglesia, la iglesia local.
y lo importante que es servir en esa iglesia local donde Dios te ha puesto. Y lo indispensable, el mandamiento de Dios, debes crecer en el servicio de la iglesia local, de tu iglesia local. Espero que lo tengas muy en claro, porque si hay algo que Dios te quiere marcar esta mañana, es justamente eso, es justamente eso. Que no hay excusa para que no estés creciendo. Que realmente el deseo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros que estamos en esta mañana escuchando esto, estemos convencidos de que sí estamos creciendo. En el servicio, en la iglesia local, en medio de esta situación que estamos pasando. Pasará la situación y quizás vamos a lamentar no haber crecido como Dios quería que creciéramos, pero que aprendamos con todo esto que hemos escuchado y con lo que el Señor a través de su palabra nos ha hablado. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos. Vamos a orar para terminar. Les invito a cerrar los ojos y quiero que cada uno en esta mañana piense delante del Señor y le responda al Señor. Si has crecido en estos últimos meses con todo lo que ha pasado en tu relación y en tu servicio hacia tu iglesia local. Y si no es así, bueno, examina tu corazón y pregúntate y delante del Señor clarifica esta situación. Porque la voluntad de Dios, sin lugar a dudas, es que crezcamos en esta área tan importante. Señor, damos muchas gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Señor, te rogamos que nos ayudes a tener el corazón y el concepto bíblico, el corazón tuyo, el concepto tuyo, hacia lo importante que es la iglesia, servir en la iglesia y crecer en el servicio de la iglesia local. Gracias por tu palabra poderosa que podemos tener a la mano y que podemos compartir aún en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén.